Nueva conferencia dirigida a los medios de comunicación y a la población peruana con respecto a los últimos acuerdos a los cuales se ha llegado en la última sesión. Escuchemos al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Estados Unidos, a raíz del caso llamado Lavajato, en Brasil, que involucra a varias otras empresas. Dicho grupo empresarial admitió, entre otros, haber pagado sobornos en el Perú por aproximadamente 29 millones de dólares entre el 2015 y el 2014. En la sesión del Consejo de Ministros del día de hoy revisamos este tema y, siendo consecuentes con nuestra lucha contra la corrupción, hemos acordado lo siguiente. 1. Reiterar que como Poder Ejecutivo tenemos el compromiso absoluto de apoyar y colaborar con todas las investigaciones que sean necesarias para que quienes resulten responsables sean identificados y sancionados. En esa línea hemos acordado asignar un presupuesto adicional para la Procuraduría Anticorrupción y al Ministerio Público para que puedan conducir de manera adecuada y exhaustiva las investigaciones en este tema. Fortalecer a la Fiscalía y a la Procuraduría dotándoles de los recursos que requieran para este fin. Permitirá avanzar con mayor celeridad en las investigaciones para identificar y sancionar a las personas que participaron en esta red de corrupción. En segundo lugar, es también importante evitar que una situación como esta se vuelva a producir. Con esto en mente, hemos acordado implementar mecanismos en la nueva Ley de Contrataciones del Estado para impedir que empresas que hayan sido sancionadas por actos de corrupción participen en nuevas licitaciones o concursos convocados por el Estado. En tercer lugar, para investigar y determinar responsabilidades donde corresponda, invocamos al Ministerio Público y al Poder Judicial que lleven a cabo todas las investigaciones y diligencias que corresponda en el plazo más breve para sancionar a quienes resulten responsables. En términos de la discusión sobre normas legales, el día de hoy aprobamos el endeudamiento vía emisión de bonos soberanos. Este decreto supremo autoriza una emisión interna de bonos soberanos hasta por aproximadamente 88 millones para financiar 24 proyectos de inversión pública a cargo del Gobierno Regional de Cajamarca. Esta operación corresponde a un acuerdo logrado con el Gobierno Regional de Cajamarca en el marco del segundo GORE ejecutivo y forma parte de la estrategia de adelanto social. Debe resaltarse que la implementación de estos 24 proyectos de inversión pública está orientada al cierre de brechas en los sectores educación, agricultura, energía y protección social, de esta manera beneficiando directamente a la población de la región Cajamarca. También hoy, en sesión del Consejo de Ministros, hemos aprobado un nuevo paquete de decretos legislativos. Hemos aprobado 22 decretos legislativos. Quisiera pasar a resumir algunos de ellos. Hemos aprobado 5 decretos legislativos sobre agua y saneamiento. Un decreto legislativo que modifica la Ley de Tributación Municipal. Este decreto legislativo permitirá que las municipalidades obtengan mayores ingresos del impuesto predial y de ese modo puedan invertir en la mejora de servicios públicos. Un segundo decreto legislativo en el tema de agua modifica la Ley de Recursos Hídricos y establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental. Este decreto legislativo simplifica el procedimiento de otorgamiento de autorizaciones de vertimiento de aguas residuales a los recursos hídricos del país y permite implementar medidas para que los prestadores de servicios de saneamiento cumplan con las normas ambientales y sanitarias vigentes. Una tercera norma en temas de agua crea el Fondo de Inversión Agua Segura.
el FIAS. Y el FIAS tiene como finalidad financiar los programas, proyectos y actividades orientados a cerrar las brechas de cobertura de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel nacional. Proyecto además que estaba dentro del programa de gobierno de Peruanos por el Cambio. En cuarto lugar, hemos aprobado hoy en Consejo de Ministros un decreto legislativo que modifica la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. El objeto de este proyecto es simplificar los requisitos y agilizar los procedimientos administrativos relacionados con la obtención de licencias de habilitación urbana y la edificación. Y quinto, hemos aprobado la Ley Marco de Gestión y Servicios de Saneamiento. Para profundizar en estos temas, voy a dejar con ustedes al ministro de Vivienda y Saneamiento, Edmer Trujillo. Gracias, Premier. Efectivamente, se han aprobado normas. El Premier ya hizo la precisión de estas. Me gustaría explicar un poco más la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Quizá esta es la ley más importante porque redefine el marco legal que actualmente rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento. Y voy a resumir muy rápidamente algunos aspectos que esta ley considera. En primer lugar, la autonomía de los prestadores de servicio. Esta ley, a partir de la vigencia de esta ley, las entidades prestadoras pasarán a ser empresas y además, sabiendo que uno de sus factores críticos ha sido algunos niveles de intromisión política que se han dado en las decisiones de la gestión que han generado una mala situación, esta norma establece y con su reglamento complementará garantizar la autonomía que los prestadores requieren. Otro aspecto importante que esta ley aborda es el tamaño de los prestadores. En el Perú existen 50 entidades prestadoras, que es un número excesivo. Además, existe un sinnúmero de localidades, alrededor de 500 localidades urbanas, que no son parte de las entidades prestadoras y muchas de ellas están en la continuación urbana de las localidades. Esta ley lo que hace es promover la integración de localidades hacia prestadores y también la integración entre prestadores. Otro aspecto importante es el ámbito de regulación y las tarifas. SUNAS es el regulador de los servicios de saneamiento en el Perú, sin embargo, hasta hoy solo regula los servicios que brindan las entidades prestadoras, es decir, en zonas urbanas. Esta ley lo que hace es convertir a la SUNAS en el regulador de los servicios de agua y saneamiento del territorio, del país, con alcance a las PPS, a los municipios y también al sector rural. El reglamento definirá la forma en que esto irá implementándose. Otro aspecto importante es la política remunerativa. Trabajar en los servicios de agua y saneamiento actualmente no es atractivo en el Perú, debido a que las remuneraciones son muy bajas y eso no permite tener a profesionales capaces, competentes en la prestación de los servicios. Esta ley entonces abre la posibilidad de que conforme las entidades prestadoras con el apoyo del Estado mejoran su gestión y mejoran su situación, puedan tener mejoras remunerativas. Finalmente, un aspecto importante de esta ley es el régimen de administración temporal que ya existe, pero que esta ley perfecciona. Perfecciona en el sentido que la OTAS, ese organismo técnico encargado de la administración temporal, va a tener dos funciones muy claras. La primera, asistencia técnica a todos los prestadores. Esto corrige algo que en el pasado no se ha hecho. Se abandonó a las entidades prestadoras y no se les dio la asistencia técnica. Otra línea de acción fundamental de OTAS es la administración de las entidades que se encuentran bajo el régimen de administración temporal, es decir, aquellas que ya no garantizan la prestación de los servicios por sus problemas técnicos, operativos y financieros, pasan a ser administrados, pero administrados de verdad por la OTAS. Hoy hay 11 entidades prestadoras bajo este régimen, sin embargo, no ha habido todavía ahí una acción clara y decisiva del Estado, cosa que sí se logra con la puesta en marcha de esta norma. Muchas gracias. Han sido las explicaciones por parte del ministro de Vivienda en esta conferencia que brinda la presidencia del Consejo de Ministros. Esperamos tener bastantes preguntas sobre el tema de agua y saneamiento. Además,
hemos aprobado 5 decretos legislativos que modernizan los servicios de salud para los ciudadanos. Hemos aprobado un decreto legislativo que optimiza los procesos vinculados a telesalud, ampliando los alcances de telesalud y de telemedicina. Segundo, hemos aprobado un decreto legislativo que optimiza procesos vinculados al Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. Tercero, hemos aprobado un decreto legislativo que dicta disposiciones para mejorar y fortalecer a la Superintendencia Nacional de Salud. Cuarto, hemos aprobado un decreto legislativo que optimiza el funcionamiento y los servicios del sector salud. Aquí se busca garantizar una óptima administración de los recursos para el adecuado funcionamiento del sector. Y finalmente, el quinto, un proyecto de decreto legislativo aprobado hoy por el Consejo de Ministros que fortalece la inocuidad de los alimentos industrializados y productos pesqueros y acuícolas, con la finalidad de optimizar el control en el acceso y ejercicio de las actividades productivas relacionadas a estos productos. Y eso significa que vamos a simplificar, agilizar los trámites de autorizaciones sanitarias, pero asegurándonos también de una adecuada fiscalización. Para eso dejo a la ministra de Salud, Patricia García. Transmisión en vivo de TV Perú y 7.3 Noticias desde la Presidencia del Consejo de Ministros. Uno de los pilares fundamentales que hemos estado hablando en el sector salud tiene que ver con la modernización de la infraestructura, pero además con la interconexión. De los 5 decretos legislativos, quisiera hablar de 2 que creo que son sumamente importantes. Todos son importantes, pero estos 2 son clave, porque lo que estamos haciendo justamente es modernizar y utilizar las tecnologías de información. El primero es el de telesalud. Hemos estado hablando muchísimo acerca de esto. Tele significa distancia, la televisión es que nos ven a la distancia. Telesalud significa cómo podemos hacer salud cuando estamos a distancia. Y este es justamente uno de los retos que tenemos en el país, y lo hemos dicho porque incluso tenemos brechas con respecto al número de recursos humanos. Este decreto legislativo lo que nos permite es poder trabajar la telesalud a todo nivel en el país y nos va a permitir comunicar a los, por ejemplo, al personal de salud que se puede encontrar en una posta en las alturas de Puno, con un especialista o con un médico, ya sea en un hospital, en el mismo Puno o aquí en Lima. Pero esto también nos va a permitir a nosotros poder hacer otras actividades. No solo hablamos de telesalud, hablamos de teleconsulta, de teleemergencia, de telesupervisión y de telecapacitación. Entonces, creemos que esto va a permitir el desarrollo de mejor salud en todas partes del país, pero también el desarrollo de capacidades del personal de la salud. Y el otro decreto legislativo que también involucra el uso de tecnologías de información es el que tiene que ver con la historia clínica electrónica. Si hoy en día cualquiera va a un puesto de salud, a un hospital, etcétera, se va a dar cuenta que todavía seguimos trabajando con las historias clínicas en papel. Y esto es una cosa que tiene que cambiar, pero necesitábamos tener las normativas que nos permitieran poder tener justamente un sistema que se centre en el individuo. El individuo podría ir a cualquier establecimiento de salud y acceder a su historia clínica electrónica, que además podría ser identificado con su DNI, en lugar de tener que acordarse del número de historia clínica que tienen cada uno de los establecimientos. Entonces, con esta modificación, el repositorio de la historia clínica, en lugar de estar en una computadora dentro de un establecimiento, se va a localizar en un lugar centralizado, lo que nos va a permitir también tener lo que llamamos nosotros el respaldo, el backup, y poder tener un sistema que permita que cualquier individuo acceda a su historia clínica. Creo que esos son 2 aspectos importantes, y un tercer decreto legislativo que vale la pena mencionar es aquel que tiene que ver con las redes de salud. Hemos estado hablando del fortalecimiento de las redes de salud que nos permitan dar atención al ciudadano, que sea resolutiva, que resuelva los problemas, y eso también está involucrado en uno de estos decretos legislativos. Vamos a permitir preguntas adicionales en el tema de salud también hoy día. Y finalmente, en este Consejo de Ministros nuevamente hemos dado medidas que buscan apoyar a las micro y pequeñas empresas. Hoy hemos aprobado un decreto legislativo que modifica y hace más ágil
el financiamiento a través de la factura comercial. La finalidad de este decreto es facilitar el desarrollo de las actividades económicas y comerciales de la micro, pequeña y mediana empresa, mejorando el acceso y las condiciones de financiamiento para dichas empresas. El ministro de la Producción, Bruno Yufra, nos va a explicar el contenido de este decreto legislativo. Es el turno del ministro de la Producción. Gracias, Premier. Bueno, como se ha mencionado, tenemos una muy buena noticia para las micro y pequeñas empresas. Como ustedes saben, se ha venido promoviendo el factoring como una medida facilitadora para el financiamiento de capital de trabajo de las empresas. Esta es una de las grandes necesidades en la realidad empresarial de nuestro país. Sin embargo, a pesar de la promoción de la herramienta, existen todavía algunas empresas que entorpecen el flujo del circuito óptimo y, digamos, sin restricciones de este proceso, con el famoso sello de la tercera copia. Se ha dispuesto un mecanismo adicional. Ya no solamente va a ser el sello lo que valida la posibilidad de vender esa factura a través del factoring, sino también dos nuevos mecanismos. Uno de ellos, basta solamente utilizar una carta notarial para avisar, digamos, darle validez a esa factura y de esta manera proceder al financiamiento a través del factoring. Adicionalmente, se está creando un registro de infractores para que se evidencie cuáles son las empresas que entorpecen este circuito. En el marco de tratar de sacar adelante esta herramienta, nosotros tenemos todavía un bajísimo porcentaje de financiamiento a través del descuento de este tipo de documentos. Chile, para tenerlo en referencia, tiene 10 veces más movimiento con respecto al PBI. Entonces es una extraordinaria oportunidad para que las pequeñas empresas tengan una fuente de financiamiento mucho más barata y mucho más fácil en cuanto a su ejecución. Muchas gracias. Bien, han sido las palabras del ministro de la Producción, Bruno Yufra, dando detalles con respecto a las medidas orientadas a lo que es el sector en esta exposición de acuerdos principales de la presidencia del Consejo de Ministros. Específicamente es sobre los primeros anuncios que usted ha hecho justamente respecto a fortalecer. Número uno, días atrás el presidente Pedro Pablo Kuczynski señaló que los funcionarios corruptos en el caso de Odebrecht deberían ser expulsados del país. Sin embargo, a Odebrecht todavía se le permite seguir contratando con el Estado. ¿Por qué no se hace algo al respecto si el mismo dueño de Odebrecht ha confesado y desde Brasil han confesado pago a funcionarios? Quiero ver si es que efectivamente están evaluando eso o lo descartan. Número dos, también ha señalado que va a haber un presupuesto. Quiero saber de cuánto y cuándo es que finalmente se va a concretar. Y cuántas obras que están a cargo de Odebrecht todavía continúan, construyéndose, por decirlo de alguna manera. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Y si es que están evaluando paralizarlas, investigarlas, ¿qué es lo que se va a hacer al respecto? A ver, todas las preguntas que me has hecho están justamente en lo que mencioné. El presidente ha sido muy claro, vamos a apoyar todo lo que signifique investigación. Y para eso vamos a dotar de mayor presupuesto. Ya tengo la solicitud de presupuesto de la Procuraduría. Hoy espero, saliendo de esta reunión, comunicarme con la Fiscalía para ver cuáles son los recursos adicionales. Entonces, lo que se ha aprobado hoy es recursos adicionales Fiscalía y Procuraduría. Dos, justamente en los temas que he mencionado, hemos acordado que se van a implementar mecanismos. Estamos por revisar la ley de contrataciones justamente y vamos a aprovechar ahí de asegurar que existan los procedimientos para evitar que en nuevas licitaciones puedan participar empresas que han sido sancionadas por actos de corrupción. Lo que estoy diciendo es que en el caso de Odebrecht y otras no van a poder participar en nuevas licitaciones, siempre y cuando hayan existido sanciones por actos de corrupción o, en este caso, donde ellos mismos han admitido este tipo de conductas. Tercero, sobre las obras en ejecución, nosotros vamos a asegurar que se puedan dar las investigaciones del caso y además vamos a asegurar que
se den las condiciones para continuar con determinados servicios, porque esos servicios tienen que ver con ciudadanía, con servicios públicos muchas veces. Entonces, vamos a asegurar la continuidad del servicio mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Ellos no van a poder participar en nuevas licitaciones. No van a poder participar en nuevas licitaciones. Fidel Gutiérrez de Andina. Me has hecho 6 preguntas, creo. Perdón. Buenas tardes. 2 preguntas de nuestra parte. Respecto a estos decretos legislativos vinculados a la cobertura en el servicio de agua y saneamiento, ¿cuánto van a representar dentro de esta meta que tiene el gobierno de habilitar esos servicios, de dar una cobertura total de esos servicios en el país, si hablamos en cuestiones de porcentaje o cifras? Y la otra pregunta que le quería hacer respecto a las facultades legislativas, ya faltan pocos días para que venza el plazo, y bueno, ¿qué podemos esperar respecto al tema de lucha anticorrupción? Si es que se tiene previsto algún tema ya en concreto anunciarlo próximamente. Gracias. Bueno, en relación a la primera pregunta vinculada al sector, lo que hacemos es estas normas que se han dado complementadas en conjunto además con la modificación ya del marco legal de inversiones, lo que va a permitir es en primer lugar fortalecer el sector, fortalecer a los prestadores de servicio. Nosotros lo hemos dicho de que en agua y saneamiento no se trata solo de hacer obras se han hecho en el país siempre y los problemas persisten. Lo que se trata es de dar capacidad técnica y financiera a los prestadores para que puedan garantizar la continuidad de los servicios. Estas normas permiten ello. Sí, sobre las metas que están definidas, pues las metas están establecidas. Al 2021 debemos lograr el 100% de cobertura y para eso en las próximas semanas estaremos presentando el plan de agua y saneamiento 2016-2021, este gobierno, en el que tendrán el detalle de los niveles de inversión y también cómo es que progresivamente año a año iremos creciendo en el avance para el cumplimiento de las metas. Muchas gracias. Sobre el tema de decretos legislativos, todavía nos queda algunos días para terminar esos proyectos. Hoy día hemos aprobado 22. El día de mañana, como anunciamos la semana pasada, hemos convocado nuevamente a un Consejo de Ministros extraordinario a partir de las 9 de la mañana. Hoy día hemos aprobado temas anticorrupción y temas de justicia y temas penitenciarios. Mañana veremos otro paquete. Aprovecharemos mañana, luego el Consejo de Ministros, para anunciar todo ese paquete con los temas de justicia, para anunciarlo de forma conjunta. Miguel Juape, el diario Gestión. Buenas tardes, ministro. La pregunta para el ministro Zavala, y en todo caso también al ministro Yufla, si corresponde. El presidente Kuczynski ha señalado que va a haber un análisis sobre incentivos tributarios para la formalización y que sí va a haber esta semana en la presidencia del Consejo de Ministros en la sesión. Él habló de un incentivo por trabajador para las empresas puedan formalizar. También el ministro de Economía señaló que había un descuento que iba a formalizar o incentivar la formación de los trabajadores, que se iba a reducir de 40 a 10%. En estos casos hay 2 aspectos. La Cámara de Comercio ha señalado que el costo laboral es, por cada sol que se paga al trabajador, son casi 60 céntimos de costo laboral, por el tema de los CTS, vacaciones y lo demás. Eso tiene que ver con el seguro de desempleo, por un lado, para bajar ese costo, y del lado de lo que dice el ministro de Economía, son los descuentos. Los descuentos son básicamente ONP, AFP y el descuento de un EPS. También se va a fijar alguna modificación en esos 2 aspectos, tanto para beneficio del empleador o del trabajador. Muchas gracias. Mañana tenemos 6 decretos que vienen justamente del Ministerio de Economía. En algunos de ellos se involucran los temas que tú has mencionado. Otros temas, los que has mencionado, no están dentro de las facultades legislativas. Por ejemplo, todo el tema de costo laboral no es un tema que está dentro de las facultades legislativas, sí los temas tributarios, y esos algunos vamos a discutir el día de mañana. ¿El seguro de desempleo está? No está contemplado dentro de las facultades. Siguiente pregunta, Eduardo Quintanilla, de BHTV de Villa El Salvador.
Muchas gracias, Premier. Hay campesinos en el Cusco que han denunciado de que la empresa Odebrecht no les ha pagado el porcentaje que les correspondía del gasoducto. ¿Qué es lo que puede usted informarnos al respecto? No conozco el caso que tú mencionas. Me voy a informar para poder tener una respuesta sobre el tema. Siguiente pregunta, Isabel Carreño, del diario La República. Ministro, ¿qué tal? Quería consultarle, en el caso de Odebrecht, que ya, digamos, mencionó, ¿qué va a pasar con los contratos vigentes? Y el otro tema, ¿qué proyectos en la región Cajamarca ya están identificados dentro de estos 24 proyectos? O sea, ¿hay alguno en específico de los bonos soberanos que se han hecho para los proyectos? Y lo otro era, en el caso del Fondo de Inversión de Agua Segura, ¿a cuánto asciende este monto? Y la ley de presupuesto crea el Fondo de Agua y Saneamiento y Salud, ¿cierto? Ahí considera 2.000 millones de soles. De esos, 1.600 han sido destinados a agua y saneamiento. Ese monto de 1.600 pasa a ser parte de este fondo que ha sido creado, el Fondo de Inversiones Agua Segura. Es decir, el Fondo de Inversiones Agua Segura que se está creando vía el decreto legislativo absorbe al fondo que se hace mención en la ley de presupuesto. Sobre el tema de Cajamarca, a ver, son 24 proyectos, principalmente está enfocado al cierre de brechas, sectores de educación, ahí vamos a mejorar los servicios educativos de primaria y secundaria. En agricultura está enfocado a proyectos de agua para riego. En energía está enfocado a instalación de servicios eléctricos para la ciudadanía. Y en protección social estamos hablando de servicios enfocados a niños y adolescentes. Estos 24 proyectos se van a ir desembolsando de acuerdo a un cronograma que se ha establecido de trabajo con Cajamarca. Este es el primer grupo de proyectos que tiene que ver con este fondo que hemos creado de adelanto social, que justamente busca desarrollar con las regiones y cerrar las brechas que existen actualmente. Sobre el tema de Odebrecht, yo creo que también tenemos que diferenciar obras que han venido ejecutándose y los actos de corrupción que se han podido cometer alrededor de algunas de estas obras. Las investigaciones que nosotros vamos a apoyar justamente van a determinar en qué casos, en qué proyectos, en qué licitaciones, si hubo actos de corrupción y sobre eso se tendrá que intervenir. Última pregunta, Noelia Sabache, de TV Perú. Muy buenas tardes. Mis preguntas van orientadas principalmente al sector salud. Quería saber con respecto, por ejemplo, a las historias clínicas electrónicas que había anunciado la ministra. ¿Se va a iniciar con esta recopilación de información como un backup para que los pacientes puedan acceder justamente, como usted había mencionado, a través de su documento de identidad? ¿Se va a iniciar con esa recopilación? Tal vez ya está lista el reordenamiento. ¿Cuándo los pacientes van a poder acceder a este historial que usted ha mencionado? ¿Y cómo es que van a poder emplearlos? Y segundo, también con respecto al tema de telesalud, si puede ahondar un poquito más en ello, ¿no? ¿Qué tanto van a pesar los diagnósticos que den los médicos al respecto? Gracias. Muchísimas gracias por las preguntas. Primero, con lo de la historia clínica electrónica. Lo primero que estamos haciendo, estamos creando ese marco normativo que nos va a permitir el ordenamiento del trabajo. Si, tal como les decía, si ustedes se van a un hospital o de repente se van a un puesto de salud, muchas veces las historias clínicas tienen muy poca información, son papeles que están sueltos, que están perdidos, etcétera, etcétera. Entonces, pensar en el recuperar mucha de esa información es sumamente complejo. Nosotros estamos comenzando más bien por desarrollar ya historias clínicas electrónicas a través de la etapa de vida. Ya tenemos una primera parte que es la historia clínica del recién nacido, que ya está siendo implementada en el país y que fue parte de uno de los primeros logros de los 100 días. Entonces el niño nace, ya tiene la primera información, la información ya está online y ahora lo que
vamos a proseguir en estos siguientes días y meses, vendría a ser la historia clínica de la madre gestante, la historia clínica del niño durante el primer año y finalmente nuestra idea es hacer interoperables los sistemas de tal manera que todos, por ejemplo, los pacientes que se atienden en el Seguro Integral de Salud para cualquier atención, justamente lo que ahora se llenan como muchos papeles, que son los formatos de atención única, finalmente se transformen en esa historia clínica electrónica. Ahora, todo esto es un proceso y es un proceso que no solamente va en las etapas de vida de cada individuo, sino además tiene que ir en todo el país. Ya hemos comenzado. Progresivamente, yo creo que una de las cosas que debemos comenzar ya muy pronto es el hecho de que comencemos a unificar la información, haciendo que las historias clínicas se identifiquen con el DNI. Y eso muy pronto ya va a ser la realidad. Eso creo que es claro y va a ser un proceso y esperamos poderlo ir viendo y que el ciudadano pueda incluso acceder a su información. Lo que estamos logrando con este decreto legislativo es ya comenzar a crear esto y después eventualmente hacer interoperable esto con la historia clínica de otras instituciones. Con respecto a la telesalud o a la telemedicina, esto no es una cosa nueva. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, existe también limitaciones con respecto al número de psiquiatras. Y lo que se hace telepsiquiatría. Significa que el paciente está en un lado, el psiquiatra está a través de su pantalla y lo que hace es justamente hace la consulta y hace el tratamiento. Lo que nos faltaba era la normativa que nos permitiera, entre otras cosas, primero, formalizar esto como una consulta médica. Segundo, poder reconocer los costos que esto significa. Tercero, poder registrarlo dentro de una historia clínica y ahora estamos trabajando para ordenarla. Incluso implica, fíjate, el entrenamiento del profesional o de los profesionales y también de los profesionales en formación de cómo manejar este tipo de estructura. Vamos a comenzar. Existen algunas experiencias y yo la presenté el 25 de diciembre cuando fui a visitar a los primeros recién nacidos, la experiencia que ya se tiene en algunos hospitales o algunos institutos como el Instituto Materno Perinatal, en el que ya tenemos telemedicina con las unidades de cuidados intensivos. Esto creo ya es una realidad. La normativa nos permite ampliarlo y vamos a tener que trabajar y estamos trabajando de manera muy intensa con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones porque obviamente también lo que requerimos no solamente es al profesional entrenado, la normativa, sino también los canales para poder tener la conectividad. Raúl Gazulo de Radio Nacional. De Agencia Andina. Agencia Andina, perdón. Primero, muy buenas tardes, ministro. Una pregunta yo al ministro de Metrología y Vivienda. Si primero podría precisar estos 1.600 millones de soles a través del Fondo de Agua, ¿a qué proyectos se van a ir dirigidos? Y si nos podría profundizar en dos puntos importantes, que es el tema de SUNAS, que va a abarcar área rural, y de la OTAS, ¿no? Digamos, estos decretos legislativos, ¿qué es lo que va a permitir y cuánto va a aportar al cierre de brechas que tanto busca el gobierno? Gracias. Muchas gracias. La primera pregunta en relación al fondo. En agua y saneamiento, los proyectos, salvo Lima, que son proyectos grandes en magnitud y en costo, y las demás regiones del país hablamos de proyectos pequeños y medianos. Solo para tener una referencia, el presupuesto del 2017 tiene alrededor de 1.280 proyectos que van a ejecutarse financiados por el Ministerio de Vivienda a nivel nacional. Entonces es difícil poder precisarte el detalle de qué proyecto, pero sí hablamos de una importante cantidad de proyectos que van a ser financiados por este fondo. Respecto al rol de SUNAS, como mencioné, la ley marco que modifica de gestión y prestación de los servicios de saneamiento modifica totalmente el marco legal del sector. Entonces, SUNAS sigue siendo el regulador, pero el regulador de los servicios del territorio. Es decir, ya no solo el ámbito de las entidades prestadoras, sino también los municipios que atienden y que brindan el servicio en alrededor de 500 localidades y además toda la zona rural. El reglamento de la ley permitirá establecer cómo esto progresivamente va a tener que incorporarse, porque no es posible que esto sea de inmediato porque demandará mayores recursos para SUNAS y porque demandará también una mejor organización. Pero también importante para nosotros en ese rol de SUNAS es garantizar que los recursos que obtienen los prestadores a través de la tarifa puedan cubrir los gastos de operación y mantenimiento, cosa que lamentablemente hasta hoy no se ha logrado y por eso la información lo que revela es cómo progresivamente en el tiempo, desde el 2007 aproximadamente al 2014, las inversiones directas de los prestadores en ampliación de cobertura ha ido disminuyendo del 40% a apenas el 2%. Eso es algo que no puede continuar, es insostenible. Y ahí un rol importante de la SUNAS. Respecto a OTAS,
OTAS es el órgano técnico del Ministerio que en este momento tiene como función poder dirigir la administración de las entidades prestadoras que están en el régimen de administración temporal. Sin embargo, esa intervención no es de una manera clara, de una manera directa y no impacta en la mejora de la prestación del servicio. ¿Por qué? Porque los servicios se prestan en las diferentes regiones y se prestan en las localidades y no es posible dirigir la gestión de una entidad prestadora desde Lima. Entonces, lo actual tiene una serie de limitaciones que no hacen posible esa intervención clara, efectiva del Estado. Con la modificación quitamos funciones que nos parecían innecesarias en OTAS, como por ejemplo realizar la evaluación de qué prestadores deben entrar al régimen de administración. Pues para ello OTAS tenía que requerir información que SUNAS las tiene. SUNAS registra la información de todos los prestadores y no necesita pedir información para poder hacer la evaluación. Ese es un cambio también que incorporamos. SUNAS será el encargado de la evaluación, de la incorporación y la salida de este régimen, y lo que hará OTAS es priorizar y poder realizar su labor de manera efectiva. Entonces, con esta ley sí OTAS va a tener una intervención muy clara, muy efectiva en la mejora de la prestación de los servicios. Muchísimas gracias, señores periodistas. La conferencia de prensa ha concluido. Terminado entonces los acuerdos a los cuales ha hecho anuncio el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, acompañado además por los titulares de los sectores de vivienda, salud y producción. Siga disfrutando de nuestra programación. Permiso.